Arrancamos en otro programa más de La Resistencia. Estamos con Horacio Giusto, Ramiro Leone, Nicolás Rivarola. Y en este momento vamos a comentar una noticia que parece graciosa, como tantas noticias que nos ha tocado cubrir, que al principio suena como algo gracioso, pero que es algo que termina siendo serio y termina afectando gravemente a la sociedad. Comentanos, Horacio, de qué se trata en este caso. Bien, hoy hemos decidido traer esta noticia que se podría titular a grandes rasgos Las familias transespecie. Y resulta llamativo porque esta noticia surge desde uno de los noticiarios más leídos de Argentina, si es que no es el más leído en este momento, que es La Nación. En este portal lo que se está mostrando es una suerte de romantización de un fenómeno que es real, que está sucediendo en el mundo, que son las transformaciones dentro de lo que podríamos denominar a grandes rasgos la ecología social. Lo que acontece en esencia es que cada vez más hay personas que empiezan a tomar a sus mascotas, que no son solamente gatos y perros como alguno podría llegar a imaginar, y adoptarlos ya no en un sentido tradicional de la palabra, como quien adoptaba un cachorro para tenerlo en el patio de su casa y que sea un ingrediente más al hogar, sino tomarlos ya como realmente un elemento extensivo de la familia y en muchos casos como parte fundante de la propia familia. ¿Por qué quiero traer a colación esta noticia? Porque seguramente, y no pocos, van a considerar que de repente, y esto me imagino las críticas, suelen decir estos conservadores o este conservador ahora se queja de que la gente tenga perritos y gatitos en su hogar. De hecho, muy por el contrario, todos los que me conocen saben mi predilección hacia los animales, a tratar de ayudar a animales en la vía pública, fomentar un cuidado responsable, pero sí quiero tocar algunas ideas que rozan más quizás lo filosófico y no tanto lo sentimental, porque insisto, dentro del mundo de los sentimientos mucho se podría desarrollar, pero en última instancia quizás sean esos, lo que uno siente, y lo que uno siente mientras no trascienden un daño al tercero, poca relevancia puede tener en el debate público. Ahora, las ideas importan, porque las ideas son las que dominan la sociedad. Cuando se está hablando de familias transespecie, uno tiene que tener cuidado con legitimar ciertos conceptos. Es decir, las personas que están en este momento viendo el presente video, las personas podrían decir cuál es el inconveniente de que una persona tome como un hijo a un perro, y aparece el fenómeno de los perrijos. De hecho, en la nota que se ve en La Nación, empiezan a relatar una serie de casos, que son varios, donde está esta idea de, bueno, han querido y han amado como si fuese un hijo al propio animal. Pero acá quiero rescatar, hay muchas ideas, hay tres ideas que quiero rescatar. Primera idea que quiero rescatar, que es la deshumanización del hombre. Porque el hombre ya naturalmente en la sociedad posmoderna está cada vez más convirtiéndose en una unidad de consumo y de producción. Entonces, lejos de apostar a un proyecto de trascendencia en formar una familia extensiva, de perpetuar la especie, de perpetuar su legado, de perpetuar su ser, se está volviendo este reducto, la persona que está todo el día trabajando, todo el día consumiendo, todo el día pagando impuestos, todo el día viviendo para sí mismo, pero de un sistema que lo toma uno como un engranaje. Entonces, lejos de formar una familia tradicional, lo que se apunta en la sociedad, y esto no es ni crítica ni benevolencia, es describir lo que sucede es que muchas personas, ese vacío que se genera al no tener contacto con la sociedad, porque recuerden la definición de Aristóteles, el hombre como animal político, al perder esa idea de polis, porque el ser humano está estancado en un compartimento, consumiendo, trabajando y viviendo a través de un dispositivo móvil, ese vacío, esa necesidad de contactos con otra vida, porque la propia vida tiende a esparcirse, la llenan con un animal. Y un animal no es lo mismo que un hijo. Y acá sí que voy a hablar desde mi propia experiencia como padre, y que también he adoptado muchísimos animales de la calle. No requiere la misma atención un perro que se lo saca a pasear una vez al día, se le da comida 2 veces, 3 veces, y luego se lo baña una vez cada tanto y problema resuelto. Un hijo no es lo mismo que un perro, y no requiere el mismo grado de afecto y no requiere el mismo grado de diligencia. Allende de que cada uno le pueda comprar algún suéter o algún collar de calidad, no es lo mismo.
Ahora, cuando estamos hablando de esta suerte de familias transespecies, además de esta suerte de objetivización de la persona, donde la persona en esta idea de no hay que hacer diferencias entre animales y humanos, lo que están haciendo es degradar a la categoría de objeto y de animal al ser humano, porque el animal no va a ascender en categoría, el animal no posee los dos elementos esenciales de todo ser humano, que son la inteligencia y la voluntad, y de allí viene el concepto de libre albedrío. El animal puede comunicarse, y el animal puede actuar quizás en un punto autónomamente a través de sus instintos, pero no posee campo cultural, y esto es algo real, quien quiera lo podemos debatir, campo cultural no posee, y no posee lenguaje, posee comunicación. Y si alguien confunde comunicación como las abejas a lenguaje como el ser humano, donde cuenta cuentos de terror y chistes, antes de querer debatir debería quizás repasar sus conceptos, porque lo reconocen los propios intelectuales de izquierda que yo estoy planteando aquí. Cuidado. Otro tema que sí me interesa rescatar es el segundo punto, que con las familias transespecies queda a la luz también un fenómeno del sensocentrismo, donde lo que siente es lo que es. Entonces, el hombre empieza a considerar que ya una facultad emergente como la capacidad de sentir dolor es la que dirime las esencias. Entonces, si una vaca siente dolor, automáticamente la vaca posee derechos a la vida y es un ser más dentro de aquellos sujetos de derecho. Ahora, si un niño por nacer todavía no desarrolló su sistema de desarrollo nervioso central, entonces ese niño por nacer no posee derecho a la vida. Y esto es lo que plantea Peter Singer en 1998 en Ética Práctica, donde incluso llega a justificar la eliminación, para ser benevolente con el término, de no solamente niños por nacer, sino discapacitados graves, que los reduce por debajo de la categoría de animales. Y como bien plantea Chesterton, donde hay adoración animal, hay sacrificios humanos. Ese es el segundo punto. Por eso es riesgoso romantizar estas agendas, porque cada uno es libre de poseer los animales que desee en su hogar y cada uno es libre de opinar como desee. De hecho, es lo que estamos haciendo en este programa. Ahora, uno tiene que ser consciente que cuando culturalmente se legitiman ciertas ideas, los riesgos suelen ser conflictivos, porque de hecho hoy, fíjense en cuánto dinero se está invirtiendo en campañas ecologistas, de hecho, fíjense en cuánto dinero se está invirtiendo en fomentar los hospitales veterinarios, hospitales entre comillas, veterinarios públicos, y cuánta ayuda se le está dando a las mujeres en una situación de embarazo vulnerable. En todo caso, se les ofrece terminar con dicho embarazo para financiar otras agendas internacionales. Entonces, este es el segundo punto que yo quería considerar. El tercer punto que me gustaría considerar, y ya con esto no extenderme tanto quizás en el desarrollo de las ideas, es el siguiente. Muchas veces, ciertos espacios, entre comillas, de derecha, muy entre comillas, de derecha, se suelen horrorizar cuando ven a un transexual y dicen, mírenlo, ese transexual tiene conflictos con su identidad, porque miren esos, entre comillas, degenerados que quieren imponer sus agendas de ideología de género en nuestros niños. Entonces ellos, que no reconocen que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer, quieren educar a nuestros hijos. Les aviso que mucho antes que aparezca el feminismo ya había aparecido el ecologismo. Y el ecologismo no modificó en los últimos 5 años 2 o 3 leyes en Argentina como hizo el feminismo. El ecologismo reformó la Constitución de Argentina, de hecho. Y el ecologismo ya es obligatorio como educación en los colegios. Ahora, parece ser que si un hombre se autopercibe mujer es muy grave para la sociedad. Ahora, si un hombre percibe que un perro es un hijo, no, eso es una adecuación a la realidad. Es una adecuación en términos realistas, filosóficos, hermenéuticos y místicos. Realmente a mí eso me sorprende a veces de la derecha, como si es una versión fashion del champán y la Ferrari, está bien. Ahora, si es una versión un poco más pobre, como el transexual que está en el Parque Sarmiento sobreviviendo como puede, eso está mal. Creo que sería interesante que empecemos a tener como ciertos niveles de coherencia en el discurso, porque de repente se genera como un pequeño delay. Porque en última instancia, lo que hacen estas agendas, y no me refiero solo a la del ecologismo, sino también a la del feminismo, es fomentar que el ser humano no se reproduzca. Cuando uno plantea lo que es el control de natalidad, que es parte
de la tesis de mi libro, le dedico un capítulo entero al control de natalidad, mucha gente piensa que el control de natalidad es fomentar el aborto inducido. No, el control de natalidad es justamente evitar que la gente se reproduzca. Y el aborto inducido, les puedo asegurar que es el de menor porcentaje. Históricamente, esto lo puedo defender con cualquier militante pro vida, con todo respeto, lo podemos debatir y aprender mutuamente. El aborto inducido es de las menores de las agendas, porque es una agenda violenta, es una agenda que genera mucho impacto, porque aún dentro de las feministas reconocen que nadie va alegremente a abortar. Ahora, sí van alegremente a no tener hijos, a no reproducirse y tener un perrito y sentirse bien acompañadas. Entonces, este tipo de agendas sí son las que generan un peligro real en la sociedad, porque acá se está legitimando esta idea de no tengas familias, no te reproduzcas, seguí manteniendo vigente la tesis de William Bogg, Garrett Hardin y Paul Ehrlich, que es reducir la población occidental. Y así es como se romantiza, porque se romantiza a través de los medios grandes de difusión. Y uno cuando plantea estas tesis, ¿cuál es la primera crítica? Lejos de atender a los argumentos con datos concretos, como podemos ver la baja tasa de fertilidad que posee Argentina o España, y cómo esto genera un eco en China que está buscando hacer crecer su tasa de fertilidad, lejos de tener el argumento de fondo, donde uno respeta la libertad de otro, pero también dice, cuidado con estas ideas que se han fomentadas internacionalmente. Por tomar algunos ejemplos concretos, la propia ONU en sus objetivos 2030, que lo romantizan a través de este tipo de noticias, esta es la parafernalia, esta es la propaganda, suelen decir, ustedes están en contra de que tengamos perros. No, lo que uno está planteando es, primero, es algo objetivo de que un perro no es un hijo, por más que lo quieras mucho, porque por más que yo me quiera mucho a mí mismo y diga qué hermosa mujer que soy, eso no me convierte en mujer. Y por más que yo quiera mucho a mi mascota, eso no la convierte en mi hijo. Aclarado eso, lo que estoy planteando es, haz lo que desees con el patio de tu casa, pero cuidado con estas agendas que aquí no se ve la verdadera cara de la antinatalidad. Perdón si me he extendido, quería hacer un simple apartado de 8 minutos respecto a estas noticias, porque finalmente para cerrar, esto que sale de las familias transespecies ya tuvo previamente dos formas de legitimación a nivel mundial. La primera fue con el primer hombre transespecies que se hizo famoso en la televisión, que era un hombre británico que en ese momento poseía 32 años, que se autopercibió como dálmata. Fue el chiste para muchos porque era un traje enorme de dálmata, pero en su delirio es como aquellos que empezaron a hablar incluso de la transedad. Resulta que al comienzo parece gracioso ver a un hombre de 40 años en una cuna, como era gracioso ver a un hombre con un traje dálmata. Pero cuando se habla de transespecie es legitimar el delirio, es legitimar que una persona construya desde su verbo la realidad del mundo, es creer que el hombre desde su cabeza y sus ideas es capaz de rediseñar el cosmos. Por lo tanto, hay que tomar como al propio hombre como un Dios creador y arrodillarse ante aquellos delirantes que no son capaces de aceptar la realidad tal como es dada. Eso es como primer noticia que ya venía legitimando estos procesos. Y la segunda fue un caso muy conocido de un catalán de 24 años, si mal no me acuerdo, Manel de Aguas, que algunos lo consideran incluso como un artista plástico, otros como un cyborg artista, hay distintas denominaciones, que diseñó un órgano que según él era para conectarse con la naturaleza y percibir la presión atmosférica, percibir la temperatura y percibir una serie de fenómenos externos que normalmente uno lo percibe a través del celular. Él lo quiso hacer a través de 2 aletas que se implantó en la cabeza y ser el primer hombre transespecie, ya no con un disfraz, sino que ya su propio cuerpo externalizaba esta apreciación. ¿Qué es lo curioso? Que luego estas agendas avanzan y ya no solamente que él tiene la libertad de autopercibirse transespecie, y no solo que tiene la libertad de vivir como desee e introducir en sus orificios lo que desee, sino que en última instancia lo que hay es la obligación del cuerpo político y la sociedad no solo a no poder criticarse cercenando la libertad de expresión de terceros, sino incluso a terminar financiando y forzando agendas educativas. Primero el financiamiento y luego el forzamiento de las agendas educativas para que se reconozcan estos fenómenos. A tal punto que, insisto, así como es obligatorio hoy en Argentina la educación sexual integral con perspectiva de género, también es obligatorio
la imposición de la agenda ecologista con perspectiva de la Agenda 2030 y próximamente las agendas transespecies serán obligatorias para todas las naciones y además deberán ser financiadas, porque de esta forma se está alentando, cuando hay financiamiento, se está alentando implícitamente un determinado tipo de mercado corporativista para que ciertas empresas se encarguen de, así como la IPPF entrega sus servicios al mundo, existen empresas que entreguen al mundo cualquier tipo de delirio, desde ciberimplantes para ciertos transespecies hasta un enorme negocio corporativista detrás de las mascotas que están muy ocupadas en crecer económicamente a costa del descrecimiento poblacional que está padeciendo tanto Europa como América conforme los últimos análisis en tasa de natalidad y fertilidad. Muchas gracias. Más que clara tu explicación, Horacio, ¿qué más se puede decir después de semejante exposición?